Comenzamos. Muy buenos días, periodista y sus invitados anhelan para ustedes un día pleno de satisfacciones, de éxitos en las tareas cotidianas. Muy buenos días, repito. Hoy vamos a contar con la presencia del doctor Rafael Ollarte, la doctora Paulina Araujo, el señor asambleísta doctor Andrés Páez, y en Guayaquil el expresidente de la excelentísima Corte Suprema de Justicia, otrora, el señor doctor Carlos Solórzano. Lo que hay ahora, bueno, pues le dejo a su interpretación en términos de destacar el rol que significaba tradicionalmente la función judicial en nuestro país. Bueno, con ellos analizaremos este tema que denominan que hay alfiles, pero de impunidad, en este juego de un ajedrez macabro que hemos tenido. Macabro en el sentido de que toda la institucionalidad ha fallecido, las entidades de control fundamentalmente. Y eso lo vamos a comprobar cuando se va esclareciendo el panorama, especialmente en lo que refiere a el tema de Petroecuador. Hoy hay datos muy especiales y una confrontación de quién avisó, comunicó primero y qué hicieron luego. Están peleándose la comisión de fiscalización, es la judicial. La comisión jurídica que la lidera el riobambeño, a cuyos paisanos les saludamos muy cordialmente con nuestro repetidor en la provincia del Chimborazo. El señor andino, el señor asambleísta andino, dice que le dio todo y a tiempo al señor fiscal general de la República para que instruya al señor fiscal correspondiente o especialista en temas de uñas largas en materia petrolera, ¿no? Pero el hombre se ha dormido. Entonces, vamos a ver qué dicen. Y una ausencia que no lo lamento, pero que tengo que participar, es la de Dalo Bucarán. Dice que se ha quedado dormido en Guayaquil y que no pudo arribar hasta la ciudad de Quito. Y claro, también el robot y su señora, que nos visitarán más adelante, gracias a la gentileza de nuestra pauta publicitaria. Ahí está su dueño, Marcelo Totoy, mi queridísimo amigo, a quien le enviamos un saludo muy cordial. Bueno, vamos adelante. Martín Pallares escribía justamente el día de ayer esta crónica a su estilo y a su manera, con una interrogante que precisa adecuadamente lo que ha venido ocurriendo en las últimas horas. El gobierno de Correa estuvo obligado a desenchufar a Assange, dice Martín Pallares. A manera de pregunta, claro. ¿Quién lo hubiera imaginado, dice el periodista Martín Pallares? Julian Assange ha pasado de héroe de la izquierda libertaria del mundo al más importante aliado electoral del señor Trump y del servicio de espionaje de Vladimir Putin, el primer ministro o mandatario a la fuerza de la ex Unión Soviética, de la Rusia actual. Ni siquiera el gobierno del Ecuador parece seguir mimándolo y exhibiéndolo como un trofeo libertario y antiimperialista.
Según denuncia la propia Wikileaks, fundada y administrada por Assange, los ecuatorianos que lo tienen asilado desde hace más de 4 años en la Embajada de Londres han desenchufado al mítico personaje de su conexión al Internet. Y es más, Wikileaks asegura que el Ecuador ha cedido frente a presiones del gobierno norteamericano, aunque la Embajada de los Estados Unidos en Quito negó rotundamente, pero yo no sé a través de qué medio o qué vocería, negó la información como verdadera. Al señor Assange, el gobierno de Correa le ha quitado aquello que lo define como persona. ¿Es posible imaginar a Assange sin un acceso que le permita hacer filtraciones digitales? Desconectado y todo, desconectado, se le hará mucho más difícil, quizá hasta imposible, seguir coordinando el operativo de ataque a la candidatura de Hillary Clinton, ¿no? Esto dice el periodista, mediante filtración de sus correos electrónicos. Este operativo se había convertido en las últimas semanas en el más importante recurso electoral del señor Donald Trump, desesperado ante el desmoronamiento de sus posibilidades de llegar a la presidencia de los Estados Unidos. Y su descalabro se ha incrementado tras la revelación de escándalos de acoso sexual y de evasión tributaria. ¿Por qué el Ecuador habría decidido desconectar a Assange? Nos van a explicar dos distinguidos invitados. Saludo muy afectuosamente y con respeto al señor ex embajador ecuatoriano que nos honra con su compañía nuevamente, el doctor Gándara. Mauricio Gándara está con nosotros y el respetabilísimo colega periodista, señor licenciado don Fernando Larenas, con todos los títulos que él se merece. El Ecuador, después de brindarle protección a Assange y posteriormente retirarla por supuesta presión de los Estados Unidos, ha quedado con una imagen francamente desdibujada. ¿Qué pasó de la soberanía, Fernando? Buenos días. Buenos días, Gonzalo. Me parece excelente comenzar con esa cita del artículo de Martín Pallares, que también lo vi. ¿Y por qué es tan oportuno que lo haya citado él? Porque a mí me consta, trabajé con Martín varios años, una década casi, y él desde muy temprano revisa toda la prensa mundial, está informado de todo. The Guardian en Londres, Le Monde en París, el New York Times, todos los diarios que tú te puedas imaginar, Martín los tiene ahí. O sea, no empieza el día si no hace una revisión de cómo está el mundo. Eso habla, bueno, él hizo un doctorado en Stanford. Así es. Es una persona muy bien informada y todos mis respetos. Lo que tú citaste a manera de introducción es interesantísimo, sin embargo, casi en la parte final, ahí es donde hace las revelaciones que él obviamente las encontró revisando la prensa mundial. Desde hace unos meses, dice, Trump y sus más fanáticos partidarios se convirtieron en adoradores de Assange. Robert Mackey, del medio digital Intercept, tradicionalmente muy entusiasta por Assange, escribió en agosto que las actividades de Wikileaks habían comenzado a parecerse más a las de una empresa de investigación contratada para afectar a la candidatura de Clinton que a una plataforma de filtraciones no partidista. Y dice, este giro se produjo tras la participación de Assange en un complot entre él y las agencias de espionaje rusas que se encargaban de hackear las cuentas de Clinton para entregar el material a Wikileaks. Los críticos de Assange sostienen que hay una inmensa diferencia entre los mails de Clinton, que está liberando, y aquellos del Departamento de Estado que hicieron famosa a la organización en el 2010. Eso me parece que es vital, ¿no? Y ahí en la parte que tú leías, lo de estos libertarios del hackeo, de la ciberpiratería, entonces de repente se vuelven incómodos para quienes profesan esas ideas extremadamente libertarias. Eso en cuanto al personaje. Yo lo que puedo aportar en este comentario que tú me has pedido tan gentilmente, Gonzalo,
es que al fin veo yo, porque esa crónica fue escrita durante los hechos que se iban desarrollando, pero al final la Cancillería ya finalmente emite un comunicado en el cual admite que desconecta o desenchufa, como dice ahí, como dice Martín, desenchufó la PC o el computador para que no siga haciendo barbaridades, porque se está metiendo en una campaña en la cual el país no tiene por qué meterse. Entonces, para mí es un primer acto sensato, bien pensado. No podían hacerlo de otra forma. Después de tanto tropiezo en la política internacional, por ejemplo, el papelón de Brasil, eso es uno de los papelones más grandes que hay. ¿A qué te refieres? A, por ejemplo, retirar al encargado en la embajada. O sea, ni siquiera había un embajador. Entonces, eso los brasileños obviamente lo veían de una forma jocosa, porque dice, si retiran un encargado, ponen a otro encargado. Así es como funciona la diplomacia. Otra cosa hubiera sido si que tenían embajador, retirar al embajador. Entonces, ese fue un papelón. Brasil es un país de más de 200 millones que se merece respeto, es un país soberano como todo y tiene que tomar todas sus decisiones. Y el problema es ¿por qué? Porque no leen. Para mí el problema básico, y eso es lo que yo cuando veo que hay una campaña electoral, disculpa que de repente toque el tema nacional. Pero claro. Pero yo digo, me gustaría saber qué es lo que lee ese candidato. Porque el problema es que no leen. Si no leen la historia, entonces, si no conocen lo que ocurrió, me parece que después podemos profundizar en los otros temas, lo que nos dice la historia respecto a los asilos, en este caso de un ciberpirata en una embajada, que tanta dificultad. Entonces, es al principio pienso yo una novelería. Yo sé que se argumentaron razones humanas, pero una novelería que nos ha costado carísimo, que yo ya son casi 5 años. Entonces, por ese lado me parece que hay que entender el contexto de esto. Los lectores de Pallares, el colega periodista, se unirán en este momento, doctor Gándara, en cuanto a que el colega es hiperinformado. Él tiene un dato, por ejemplo, en este episodio, sobre el activismo anti-Clinton, actitud de la empresa, agencia o comunicador internacional Wikileaks. Incluso Wikileaks en este caso se ha atrevido, pues no, a publicar encuestas en las que el señor Trump aparece como el seguro ganador. Esto ha estado siempre a disposición de sus lectores. Y la pregunta que se formula, Martín, es ¿por qué Assange se involucró tanto en la campaña contra Hillary Clinton? Aquí está la cosa. Para muchos se debe a que él piensa que si gana Trump, podría obtener un perdón presidencial por haber filtrado los cables del Departamento de Estado. También hay quienes piensan que ha perdido la cordura luego de 4 años en la diminuta embajada ecuatoriana en Londres. Y entrevistados por Bloomberg Negocios, partidario de Wikileaks, este medio, lanzaron algunas teorías para explicar la transformación del señor Assange. Y aquí viene. Simplemente está tratando de llamar la atención para no salir del radar de la opinión mundial, a pesar de que eso significa cortejar a los más deleznables complotistas del Internet. Todo eso hubiera sido difícil imaginar allá en los años 2009-2010, cuando aparecía permanentemente Wikileaks, leído por millones de gentes en el planeta. Pero a estas alturas Assange es uno de los más célebres invitados de la cadena conservadora Fox News. Además, el señor Assange debe encontrarse angustiado porque sabe que la presidencia de Rafael Correa está por terminar. Y la posición del próximo gobernante o del próximo gobierno podría cambiar
si quiere mejorar sus relaciones con Inglaterra, muy deterioradas con este famoso asilo, ¿no? Y con los Estados Unidos. Pero, ¿hasta qué punto la embajada, digamos, el gobierno norteamericano, admite por lo menos parcialmente, de que en realidad el secretario de Estado en la ciudad de Cartagena incluso convocó a un lugar estratégico, medio secretoso? Entiendo que al presidente y a su abandonador de reuniones, el señor inglés, ¿qué le dicen? Canciller de la República del Ecuador. Entonces, el caballero, porque él dice que también es que también es francés, yo por eso digo, él ha dicho y ha declarado, él es francés ecuatoriano o ecuatoriano francés con una pinta de inglés también. Él ha manifestado, ¿verdad? Con esa trilogía le cautivó al señor presidente de la República y él le nombró ministro de Relaciones Exteriores, aparte que mantuvieron una interesante y amistad, claro, amistad y coincidencia en el manejo de la agenda del exterior de nuestro país. Estando así en esas circunstancias, les pregunto yo, ¿el gobierno norteamericano no va a salir a decir si en realidad el presidente Obama le instruyó, por pedido de la señora Clinton, le instruyó al señor secretario de Estado para que le llame la atención, le prevenga o le pida muy comedidamente al señor presidente Correa, que siempre pondera de ser el protagonista de un gobierno que defiende la autonomía de nuestro país, la soberanía, es digamos el patrimonio más grande de su periodo y que siempre lo rescatará o nos enrostrará a los que hemos vendido la bandera y ahí usted destaca, doctor Gándara, según esa lectura. Pero bueno, el señor Kerry tiene obviamente un personaje en Washington al que también hay que creerle. Es el vocero del Departamento de Estado, el señor Kirby. Entonces él dice, no hay nada de conversaciones con funcionarios ecuatorianos sobre este tema. Son rumores, son simplemente falsos. Y punto. Así es que aténgase a esas consecuencias, doctor Gándara. Y punto, no hay tal. Usted, en cambio, no solo lector, sino razonador importantísimo de nuestro país en materia exterior y de política interna, nos dirá, ¿qué piensa usted ocurrió en Cartagena? Vea, don Gonzalo, todo esto es una charada, una tomadura de pelo. Porque todo esto ocurrió, lo está diciendo el diario El Comercio el día de hoy, que el hacker australiano ya advirtió en junio que revelaría nuevos documentación sobre la líder demócrata, señora Clinton. Y yo he escrito ya sobre el particular, el 11 de septiembre, y antes tuve un anterior que decía guarida diplomática. Pero el 11 de septiembre, en el diario El Universo, he visto en estos días en el canal Fox News, que es el que apoya a Trump, el canal conservador, en el programa de la periodista Kelly, la entrevista que ella le hace a Assange y durante la cual anuncia que en octubre, un mes más tarde, publicará una serie de correos electrónicos devastadores para la candidatura demócrata de la señora Clinton. ¿Y dónde tuvieron yo he visto esa entrevista. Y la anunciaron como 20 veces durante el día. Le dieron esa importancia. ¿Y dónde la grabó? Pues? ¿Desde dónde hizo? Desde la embajada. Pues. Así que hoy día, presionados
o asustados, con el rabo entre las piernas, hacen este gesto que no tiene casi ningún valor, sino el de la presentación al público de que le han cortado la línea de internet. ¿Por qué? Porque todo eso ya estaba en manos de la organización Wikileaks. Al señor, si querían decirles, usted no me habla o le pongo de patitas en la calle. Se acabó el asilo. Donde usted o su organización que usted preside saquen una sola nota de intervención en la campaña electoral de los Estados Unidos, usted ha roto las reglas del asilo y usted se va a su casa o a la cárcel. Yo lo pongo de patitas en la calle. Así que todo esto que lo que estamos viendo, si el daño ya está hecho, pues yo vengo unos días de los Estados Unidos, pero hoy día con las televisoras que entran en el Ecuador, todos estamos enterados, pues, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere toda la campaña electoral? Por el lado de los medios de comunicación demócratas, vemos todos los escándalos de estas declaraciones sexuales y todo del señor Trump. Y del otro lado, toda la lectura de los Wikileaks y de los cables de la señora y de los emails de la señora Clinton. Así que están poniéndole una solución de asustados, pero que ya no es una solución, porque ya ha pasado todo, pues, ¿no es cierto? Entonces, quién sabe si es hasta concertado esto de que le cortan la línea y el otro protesta de que le han cortado la línea. Ya todo está en la organización de Wikileaks. Han hecho 11 entregas. Las líneas de interpretación periodística de Martín Pallares afirma que Assange ha perdido no solo su popularidad entre los libertarios digitales del mundo, sino que el gobierno ecuatoriano ya no va a poder exhibirlo como antídoto ante las campañas por su intolerancia con la libertad de expresión. El señor Assange era un activo incómodo desde hace meses para el gobierno ecuatoriano. ¿Tienes tú alguna interpretación de esto? Martín presupone o afirma, y me parece correcto, en buena línea, de que ya estaba complicándose para la administración Correa, ya estaba complicándose la presencia de este actor en una embajada tan significativa e importante, ¿no? Claro, era incómodo para todos, ¿no? Desde lo físico, desde vivir en un cuartito ahí, con lo único que creo que funcionaba bien ahí era el internet. El resto no funcionaba. Eso tiene un costo. Saturado. Claro, eso tiene un costo. El wiki, digamos, el internet no se saturó, porque le han mantenido, como decimos por acá, a cuarto de gas o algo por el estilo. No ha generado tanta información. Dirán los libertarios, y es que es obvio, con semejante control y todo lo demás, y el cálculo de un presidente que ya se va, entonces, ándate tranquilo, algún mensaje de esa naturaleza, es Fernando. Que, Gonzalo, todo el entusiasmo que había, lo que yo decía en principio, esa novelería, empieza a apagarse, o sea, ya pierde el interés, y esos son golpes de efecto. Acordémonos lo que ocurrió. Una embajadora, cuando se revelaron los primeros Wikileaks, fue sacada del país por algunos diálogos que habían entre su sede diplomática la embajadora americana. La embajadora americana. Entonces, al principio sí, todo parecía fluir con una novedad, pero así impresionante. Era inédito además. El gobierno lo defiende desde el punto de vista de la libertad de expresión, porque cree que eso es periodismo. Wikileaks, yo no creo que sea un periodismo de la forma clásica como nosotros lo hemos vivido, porque nosotros vivimos un periodismo de investigación, pero no de espionaje. Es decir, tú no te metes en la vida privada de nadie, Gonzalo, y yo te oigo desde hace muchísimos años. Tú publicas lo que es público, lo que se puede publicar. Así es. En cambio, el señor publica lo que le da la gana, y eso... ¿Y cómo contrasta? ¿En qué contexto se dicen las cosas? Terminamos con el doctor Gándara, nos tomamos un café allá afuera. Le puedo comentar cosas personales, pero ¿qué interés público puede tener algo personal
que yo le cuente al doctor Gándara. Entonces no tiene ningún interés público. Y lo otro que no han medido en todo esto es si le dan asilo en una embajada en Londres que no tiene convenios internacionales sobre asilo diplomático. Había que revisar, por eso yo decía, la historia es tan importante. El doctor Gándara debe acordarse perfectamente bien de lo que ocurrió, y yo creo que Assange ya se acerca al récord de Víctor Raúl Haya de la Torre en Perú, que generó un conflicto, el mayor conflicto diplomático de la historia entre dos países latinoamericanos, entre Colombia y Perú, que tuvieron que ir a un arbitraje internacional para solucionarlo, pero fueron 5 años. No había un convenio tampoco entre los dos países. Por eso es que los países, las naciones se reúnen, firman convenios, firman acuerdos. Ahora está muy de moda el tema del narcotráfico. Por cualquier cosita de narcotráfico lo cogen y se lo llevan. Pero eso no existía en esa época, y Haya de la Torre permaneció 5 años en una embajada, y para allá va Assange. Entonces, ¿por qué no negociar? No se supone que la diplomacia es una eterna negociación. Una diplomacia no es imposición. Me parece a mí que se debe entender como negociación. Entonces, porque es cambiante además. Claro, a partir de eso, a partir de revisar la historia también, de revisar los convenios mutuos. En esto me parece a mí que es ceder y es dar, o sea, no es solamente pedir. Entonces es una diplomacia. Pero definitivamente que este se convirtió en el huésped más incómodo, y ni siquiera es un tema de persecución política. O sea, fíjate, yo ahora cómo no quisiera ver que Leopoldo López, por ejemplo, en Venezuela pueda tener acceso a un asilo, porque lo merece por razones humanitarias. Así es. Lleva más de 2 años en una cárcel donde es maltratado, donde es humillado, donde su esposa es humillada, y nadie sale a decir, oye, ¿por qué? Ahí sí no hay libertad. Porque López también tendría mucho que hablar en un juicio libre y transparente. Entonces, el que causó todo esto está libre. Hace poco manejaba por la Ruta Viva. Ahí estaba Maduro manejando un carro por la Ruta Viva. Entonces, esas son las incongruencias que tarde o temprano sí te pasan factura. Está claro que lo que tú supones, mi querido Martín, en el sentido de que Wikileaks venía comenzando a parecerse más a la de una empresa de investigación contratada para afectar la candidatura de la señora Clinton, que una plataforma de filtraciones no partidistas. Este giro se produjo tras la participación del señor Assange en un complot entre él y las agencias de espionaje rusas, que se encargaban de hackear las cuentas de Clinton para entregar el material a Wikileaks. Los críticos de Assange, escribes tú, sostienen que hay una inmensa diferencia entre los mails de Clinton, que está liberando, y aquellos del Departamento de Estado que hicieron famosa a la organización en el año 2010. Son tan inocuos, dicen, que ni siquiera deberían ser transparentados. Por el contrario, para muchos activistas resulta extraño que Wikileaks no haya filtrado un solo documento o dato sobre Trump, a pesar de que el candidato republicano se ha visto envuelto en escándalos de ocultamiento de documentos relacionados con su pago de impuestos, por ejemplo, o de acoso sexual a varias mujeres en prácticamente toda su vida, toda su vida de ciudadano, de varón, de hombre, de ciudadano norteamericano, quiero significar. Tienes una excelente información, destacaba el compañero Fernando, que está con nosotros conjuntamente con el ex embajador Mauricio Gándara. Fernando Larenas, Mauricio y yo te saludamos. Muy buenos días. ¿Qué más nos puedes referir ya como un asunto concluyente a tu interesante lectura
episódica del gobierno de Correa que se ve forzado a desenchufar al señor Assange. Martín, buenos días. Sí, buenos días, Gonzalo, buenos días con todos los que están ahí en el panel. A mí lo que me parece es que esta decisión de Assange de involucrar a WikiLeaks en la campaña electoral cambió muchas cosas. Hizo que Assange deje de ser esa figura popular y reverenciada sobre todo por la izquierda libertaria mundial, ¿no es cierto? Fue una decisión de intervenir a favor de Donald Trump de una forma bastante grotesca, si se quiere. WikiLeaks no solo es que empezó a filtrar estos mails de Clinton, sino que empezó a participar activamente con cosas, yo diría que casi infantiles por ahí, y puso un tuit en el que hacía una encuesta para ver quién debía ser presidente de los Estados Unidos, y salía Donald Trump con una ventaja muy significativa. WikiLeaks también se metió en el tema de la salud de Clinton, empezó a repartir versiones, rumores, versiones no confirmadas sobre supuestas enfermedades de Clinton. Esto ha hecho que mucha gente que antes veía en Assange como un personaje progresista y que estaba trabajando por la transparencia, vean que él realmente tenía una agenda a favor de un candidato impresentable para la izquierda, ¿no? Misógino, racista, que había tenido problemas de evasión tributaria, etcétera. Entonces esto también lo deja más solo a Assange, y obviamente provoca la indignación del gobierno de los Estados Unidos, es un gobierno demócrata, de que Assange esté perjudicando a la candidatura de Hillary. Yo sí tengo la impresión de que tiene que haber influido eso para que el Ecuador haya decidido finalmente quitarle el Internet. Yo tengo información, tengo datos de que Assange prácticamente se ha convertido en el dueño de la embajada del Ecuador en Londres, que hace lo que le place, que prácticamente no consulta nada a la Cancillería, sino que simplemente él toma las decisiones, que tiene mucho poder ahí, y por eso yo sospecho de que el Ecuador, en lugar de dialogar con él, lo que hace es dialogar para pedirle que ya no siga haciendo esta campaña anti-Clinton, deciden cortarle el Internet. Ahora, claro, el problema es qué es lo que se viene, porque a juzgar por los tweets de WikiLeaks se ve que están indignados con la decisión del gobierno ecuatoriano. Entonces, ¿qué va a pasar de aquí por lo menos hasta que cambie el gobierno? La situación de Assange se vuelve ya insoportable en esa embajada, ¿no? Aténgase a las consecuencias si sigue permitiendo que su asilado en Londres participe en esta campaña para destruir la candidatura de la señora Clinton. Estas frases, supones, procedieron de John Kerry. ¿Hacia quién? ¿Hacia quién? No, esa es una frase que un asesor de Donald Trump le atribuye a Kerry. No recuerdo en este momentito, ahí está en el artículo de Cuatro Pelagatos, está el artículo. Es un asesor ultraconservador de Donald Trump que pone un tuit en el que dice que Kerry advirtió al gobierno del Ecuador, al presidente del Ecuador le advirtió sobre las consecuencias que podría traer si no evitan que Assange siga en esta campaña. ¿Es el señor Kirby? Stone, no, el señor Stone. Es el de la agencia, señor Stone, el que trabaja para Trump. Trabaja para Trump, sí. Entonces, por ahí procede la intromisión, digamos, porque es una... La imaginación de ellos para decir que es el señor Kerry, que probablemente no tuvo lugar la reunión, eso no es importante, porque hay varios medios de hacerlo, ¿no es cierto? ¿Tienes algún sustento sobre que esto ocurrió
esta llamada de atención, esta prevención, este favor, como quiera verlo el estamento libertario de nuestro gobierno, pero que se dio en Cartagena de Indias? Bueno, el Departamento de Estado ha negado que hubo ese encuentro, ¿no? Pero, ahí sí intervino John Kerry. Lo que dice Mauricio es cierto. Hay muchísimas formas de pasar un mensaje en el sentido de que no están contentos. Y me parece que la situación del Ecuador actualmente no es como para empeorar las relaciones ni con Estados Unidos ni con Inglaterra, ¿no? Entonces, me parece lógico que el gobierno ecuatoriano lo haya pensado dos veces y haya visto que es innecesario, y lo único que le provoca es más problemas seguir confrontando a esos dos gobiernos. Le ubiqué el párrafo que tú me pedías que lo revisara de Cuatro Pelagatos, y dices: este corte se produjo tan solo un día después de que uno de los asesores, del señor Trump, el periodista ultraconservador, el señor Stone, Roger Stone, dijera en un tuit que el secretario de Estado norteamericano John Kerry lanzó una advertencia al gobierno de Rafael Correa: aténgase a las consecuencias si sigue permitiendo que su asilado en Londres participe en esta campaña para destruir la candidatura de la señora Clinton. Eso está correcto, ¿no? Sí, sí, así es. Esa es la versión que tiene esta gente, estos republicanos, que yo creo que de alguna forma tiene alguna lógica, aunque tal vez no fueron exactamente esas palabras, pero me parece que no sería nada raro que el gobierno de Estados Unidos haya hecho saber al del Ecuador su preocupación por la actividad política del señor Assange en la embajada. Acordémonos que alguna vez el Ecuador también pidió a Panamá que evite que Abdalá Bucaram haga política desde su asilo, así que no sería, no, es una práctica bastante lógica, ¿no? Te quiero molestar adicionalmente con algunas preguntas, una sola de mis invitados, si eres tan amable. Fernando Larenas, ten la bondad. Hola Martín, buenos días. Sin embargo, el comunicado de la Cancillería, que después de tantos desmentidos durante todo el día, dice que la decisión la toma en ejercicio de su derecho soberano, y por eso ha restringido temporalmente el acceso a parte del sistema de comunicación en su embajada. O sea, esa parte es seguramente la habitación donde está Assange. Entonces, esa restricción temporal, dice, no impide que la organización Wikileaks lleve a cabo sus actividades periodísticas. ¿Cómo interpreta esto? O sea, las actividades periodísticas van a continuar, no aclara si van a continuar desde la embajada o no. ¿Qué piensas tú, Martín, de esto? Bueno, ahí ya están admitiendo que tomaron la decisión de cortar la conexión, y luego hacen ciertos matices que me parecen medios extraños, ¿no? Porque dicen que solamente la conexión entra en la habitación, pero señora Assange pasa toda la noche solito en la embajada, entonces él puede pasear por todo el lugar. Es como, no sé, no le veo muy clara a esa explicación. Lo único que me parece claro es que se confirma que es gerente de la celda. Exactamente, sí. Él es gerente de la celda y es una embajada tan pequeñita que el cuarto de él es como prácticamente un baño, ¿no? Entonces me suena un poco raro que solo le hayan cortado el acceso a su habitación. No encaja, ¿no? Sí, algo extraño hay allí en esa. Ya. A ver, doctor Gándara, ¿alguna inquietud para bueno, el periodista? coincido totalmente con Martín, pero déjenme decirle que todo este discurso de la soberanía y cosas por el estilo que hacen a última hora los del gobierno del Ecuador, se están olvidando que el vicepresidente de los Estados Unidos, el señor Joe Biden, le llamó al presidente Correa cuando entramos en esa otra travesura después de la de Assange para sacarlo a Snowden de Hong Kong y vía
Moscú traerlo al Ecuador. Esto es contado por el propio presidente Correa. ¿A quién? Al público. Ajá. Porque dijo que le ha llamado el vicepresidente de los Estados Unidos y que él le ha explicado, el señor Correa, en sus palabras, que él le ha explicado que él no es enemigo de los Estados Unidos. Pero lo dejaron votado, pues, a Snowden. El señor Putin se apiadó del señor Snowden y le dio asilo en Moscú, pero salió con un pase, alguna cosa que se inventaron. Desde la Embajada del Ecuador, un secretario al que nunca le tomaron responsabilidades, porque era autorizado por arriba, en mi opinión, por la cual pudo salir de Hong Kong, pues, y pasar a Moscú. Así que no me vengan con el discurso de este momento. Y vean, ahora que dicen que respetan la misma Cancillería, dicen que respetan a los terceros países y no pueden intervenir en la campaña, pero si ha estado en la campaña ni sé cuánto tiempo, y el señor Long que tenemos, contratado para, este señor extranjero contratado para nuestro canciller, ¿sí? Él mismo dijo que toda la limitación de un asilado político es no intervenir en la política del país asilante o del Ecuador. Le dieron carta blanca que se meta donde quiera. Y hoy día porque se han asustado, porque han jugado en esto, el Ecuador ha jugado a esto de quién le jala la cola al tigre hasta que el tigre se revuelve y se asusta. ¿Ya? ¿Es su lectura? El comunicado oficial del gobierno, de nuestro gobierno, porque es nuestro régimen, nuestro gobierno, no seguramente elegido por nuestros votos, pero es nuestro gobierno democráticamente y patrióticamente. En ese sentido, este comunicado manifiesta lo siguiente que consulto a Martín: si encaja, si estratégicamente está bien ubicado, o es un texto de alguna manera mentiroso. Dice: Ecuador, en ejercicio de su derecho soberano, ha restringido temporalmente el acceso a parte de su sistema de comunicaciones en su embajada en el Reino Unido. Quiere decir que después del proceso electoral le devuelvan a Assange la línea. Número 2. Esta restricción temporal no impide que la organización Wikileaks lleve a cabo sus actividades periodísticas. Ecuador, consecuentemente con su tradición, dice el comunicado del presidente Correa, de la administración Correa, consecuente con su tradición de defensa de los derechos humanos, especialmente con las personas víctimas de persecución política, reafirma el asilo concedido a Julian Assange y reitera su intención de salvaguardar su vida e integridad física hasta que pueda movilizarse a un lugar seguro. Se refiere al señor Assange. Y el otro párrafo es: la política exterior del Ecuador responde exclusivamente a decisiones soberanas y no cede ante presiones de otros estados. ¿Qué te parece a ti, Martín Pallares? Bueno, me parece que está clarísimo que dicen que o sea, lo que no dicen es por qué le cortan la conexión. Está clarísimo que no han pagado. Se debe No, es una broma. Bueno, no, bueno, tampoco dicen eso, sí, yo sé. Pero está clarísimo, me parece que que está bastante evidente el hecho de que el corte del acceso a Internet es hasta que se acabe las elecciones de los Estados Unidos. Entonces, por más soberanía, yo creo que está presente, no sé en qué términos se dio claro, la decisión, pero que esto satisface a los Estados Unidos es clarísimo, ¿no? Entonces, creo que no... ¿Pero era lo más conveniente también para nosotros, Martín? Pues sí, en el sentido de que eso no perjudica más las relaciones con países importantes, ¿no? Como Estados Unidos y también Inglaterra, que sé que las relaciones están muy deterioradas.
Fernando. Sí, Martín, ahí habla de Assange como un perseguido político. ¿Tú lo ves como un perseguido político porque no solo tiene problemas, ahora sí políticos con Estados Unidos, pero sus problemas eran netamente judiciales y con otro gobierno, con Suecia? ¿Cómo ves esa parte tú, Martín? Bueno, esa parte es muy compleja, creo que es compleja y larga. Assange, en efecto, lo único que tiene es una orden judicial del gobierno de Suecia. Estados Unidos no ha hecho nada no ha pedido, por estimular. No hay ningún proceso en contra de Assange. Ya. Ahora, también es entendible que pueda tener ciertos temores porque el gobierno de Estados Unidos en el tema de las filtraciones es bastante severo, digamos, ¿no es cierto? Ahí está el caso de Manning, etcétera. Entonces es entendible, pero técnicamente solamente le debe a está con deudas con la justicia sueca. Es más, si él hubiera accedido a hacer las cosas que le pedía la justicia sueca, seguramente estaría ya libre a esta altura de hace años. Tiempo. Porque... La diplomacia estadounidense desmintió firmemente, dice el diario El Comercio de esta fecha, o de ayer creo, sí, del día de ayer, que las acusaciones lanzadas por Wikileaks de que el secretario de Estado, el señor Kerry, ha pedido a Ecuador cortar la conexión a Internet de Julian Assange, refugiado desde el 2012 en la Embajada de Quito en Londres, ha dicho, aunque Wikileaks nos preocupa desde hace mucho tiempo, todo lo que lleve a pensar que el secretario Kerry o el Departamento de Estado estén implicados en el cierre de esta conexión de Internet al fundador de Wikileaks es falsa. Y punto. Estas son tradicionales, digamos, las formas como liberan de responsabilidad o de aquiescencia a sus, en este caso, sus víctimas de presión. Y en esto, ¿cómo entiendes en el periodismo de interpretación? Se dio la administración Correa, no le quedaba otra alternativa, era lo más conveniente, y Estados Unidos, ¿qué habría hecho? Lo principal de mi interrogante, ¿qué habría hecho si el señor presidente del Ecuador o el señor canciller, bueno, él no hubiera tomado la decisión? Siempre esto es a nivel del presidente de la República del Ecuador, por lo menos, si le iba a decir, yo no tengo por qué, es decir, suspender el Internet del señor Assange, yo soy un libertario, yo soy respetuoso de la libertad de expresión, afuera, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, afuera y adentro me dicen aquí, correcto, no hay ningún problema en reconocerlo parcialmente. En todo caso, ¿qué hubiera ocurrido? Es la interrogante, si Ecuador desoía el pedido potencial que haya exhibido o haya practicado el señor secretario de Estado. Bueno, eso yo ya no podría saberlo, pero me imagino que, bueno, Estados Unidos es muy importante, por ejemplo, en los organismos multilaterales, como el Fondo Monetario, el Banco Mundial. Entonces, siempre tener una buena relación con Estados Unidos es fundamental para poder conseguir créditos en el caso de que se los requieran, ¿cierto? Entonces, me parece que pudo haber hecho muchas cosas. Yo no sé, Mauricio es del diplomático, es el que sabe qué hubiera podido saber. Yo supongo que son este tipo de cosas. Martín, muchas gracias. Que tengas un lindo día. Gracias. Ya, saludos. Mauricio. A ver, puntualicemos algunas. ¿Qué hubiera pasado? Sí vale la pena que escuche al público. ¿Qué habría pasado? ¿No es cierto? El público necesita, el público ecuatoriano. ¿Qué habría pasado si el señor presidente se mantenía firme en su política de defender la soberanía nacional, si hasta ayer la mencionó en alguno de los discursos o declaraciones
que hizo el señor presidente con motivo del evento Hábitat 3. Habló de la soberanía. Somos un país soberano. Esto, digamos, en el relativismo de la soberanía frente a una potencia de esta envergadura, con las conexiones y dominio que tiene de la institucionalidad internacional, especialmente de carácter financiero, nos habría fregado la pita porque cerraban las llaves de todo. Yo no creo en todo esto. Lo que sí es, primero, porque como acabo de decirlo, la puerca torció el rabo, pues como se dice. Ya, ¿Cierto? ¿qué quiere ya significar entregó al con señor ese, Snowden, ya con le ese entregó al decir? señor Snowden, que es el que entregó como funcionario de los Estados Unidos, del Departamento de Seguridad, al señor Snowden que está en... El señor Correa le entregó, pues. Así que no me vengan con este cuento de la soberanía en este caso, ¿sí? Que no me vengan con el cuento de la soberanía. Vea, aquí hay varias cosas que debemos decir. Primero, cuando Martín está manifestando, o usted está manifestando por esos artículos, los intereses que puede tener Wikileaks, ¿quién le financia, pues? ¿Quién le financia, pues? Y ahora que ha torcido su línea, como están diciendo toda la izquierda libertaria, ¿quién le financia? ¿El señor Trump? ¿Sí? El uno de los puntos. La otra, el gobierno del Ecuador está permitiendo que en su embajada, que es territorio ecuatoriano, el señor Assange cometa delitos prohibidos y penados por la ley ecuatoriana. Porque al señor Villavicencio y a cualquiera, al Fernando Villavicencio, ellos, al diputado Jiménez, les persiguen porque dicen que les han robado los emails, pues, pero si esa es la profesión del señor Assange, pues están permitiendo un acto ilegal en la embajada del Ecuador, pues. Y lo que viene ahora no es tanto lo del señor Kerry o la cuestión es qué pasa si gana la señora Clinton, pues, porque el daño ya se lo hicieron, pues. ¿Se hicieron ellos o lo hicieron al país? Por lo tanto, es al país, pues, ¿no es cierto? Cuando suba la señora Clinton, ¿con qué cara le vamos a ir a negociar las cosas? Si ella debe estar indignada porque la causa principal, si llega a perder, pero si llega a ganar, la causa principal de toda la campaña es los Wikileaks y los emails que manejó en la Secretaría de Estado. No hay otra cosa, ¿sí? Entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias para el Ecuador? Eso es lo que debemos hacer. Porque esta ha sido una política de travesuras e irresponsable. Porque el que sufre el daño es el Ecuador. El señor Correa puede que esté, puede que no esté mañana. Pero que el Ecuador se ha ganado un enemigo por algo que no tiene nada que ver, pues. Porque el señor Assange dijo que somos un país insignificante. Ahí vean la soberanía y la dignidad del Ecuador, pues, ¿no es cierto? Y desde aquí el subsecretario, ¿cómo se llamaba? Quinto Lucas, le dijo que venga al Ecuador, pues, y que no me digan que se ha presentado el señor Assange súbitamente en la embajada. Entró a las 10 de la noche, pues, la embajada y el edificio se cierran a las 6 de la tarde. Era una cosa coordinada. Y no crean que los gringos son gringos, en el sentido que se dice en el Ecuador, ¿sí? No son pendejos. No, pues, ¿acaso no han visto de diario que están haciendo esto y anunciado en la cadena Fox que le van a dar los documentos? ¿Desde dónde? Del señor Assange, desde la embajada del Ecuador. Sí, aquí este rato que le corten la línea del internet o la cosa. Sí, ya están todas esas informaciones en los Estados Unidos, no solo en Wikileaks, en los Estados Unidos, 11 entregas de Wikileaks de los cables. Así que el Ecuador es el que sufre por la irresponsabilidad de la política internacional del Ecuador. Y dentro del estamento que manejó este episodio, ¿luce el criterio fielmente del señor presidente de la República y sus principios de soberanía? ¿O han tenido que ver los ministros de Relaciones Exteriores? ¿Quiénes deben, digamos, presionaron al presidente a que cometa esto que usted dice ha sido un error de bulto, ¿no? Yo creo que él solito.
El presidente. Claro, porque actúa de esta manera. Aquí Fernando estaba acordándose de cuando le votó a la embajadora, que es una empleada, una minúscula empleada, aunque se llame embajadora, de esa máquina gigantesca y feroz de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Entonces, por haber puesto alguna cosa, le votó de aquí, ¿no es cierto? Vea, yo soy un favorecido por los Wikileaks, porque hasta ese día, tantas veces he estado yo en Wikileaks como el señor Correa, por mi defensa de la soberanía del Ecuador ante la intervención norteamericana con la base de Manta, con la famosa compañía DynCorp y tantas otras. En eso usted ha estado de acuerdo con el señor presidente Correa. No, yo no he estado de acuerdo porque yo soy mayor que él y estoy desde el año, sí, ¿desde qué año? Pues estoy desde el año 63 en la política internacional del Ecuador, aunque desde la Universidad Católica. Y usted ha sido coherente. Claro. En cuanto a principios. Absolutamente, no he cambiado ni una sola vez. En política interna, alguna vez conversaremos, pero en política internacional. Cuando guste también de la interna. Sería una entrevista de política interna histórica, diría yo. Así es. Tenga la gentileza. Sí, lo que quería... Fernando Larenas termina el programa. Quería rematar con esto, Gonzalo, que lamentablemente hay unas confusiones tremendas, ¿no? Por tratar de ser puros en lo político, decir, soy enemigo del imperio. Yo creo que se cometen muchísimos errores. Errores tan parecidos a los de la Guerra Fría. Eso del espionaje. Esto es espionaje, esto no es periodismo. Entonces, esto quiero que quede claro. Es decir, yo no entiendo al periodismo sin contrastar. No entiendo al periodismo que te mete la mano al bolsillo y consigue. Pero te dirán pruebas. Que es periodismo de investigación similar al que practica Fernando Villavicencio. Ya, pero ahí Villavicencio corre el riesgo de que le contesten. En cambio, estos señores no corren ningún riesgo, simplemente lanzan porque nadie va a contrastar lo que ellos lo dan como un documento de fe. O sea, es una fe, existe y está grabado y por lo tanto eso es lo que existe. Entonces, en la época de la Guerra Fría era eso, era espionaje. Esto es espionaje. Para mí, espionaje no es lo mismo que investigación, porque investigación presupone algunos argumentos metodológicos, los cuales tú debes seguir en la línea, en el género que te has trazado en el periodismo. Hay algunos ciertos códigos de deontología que tienes que respetarlos, pero esto no, esto simplemente es espionaje. Entonces, la persecución política, yo creo que no existe. Martín por ahí lo aclaró muy bien. No hay persecución política contra este señor. Hay unos líos judiciales tremendos que tendrían que aclararlos, pero definitivamente esto para mí no es periodismo. El periodismo que nosotros conocemos, ese periodismo no va a morir nunca. Ese periodismo existe, pese a que los canales para comunicarse son diferentes, porque tú ahora te informas a través de redes sociales, a través de la internet, pero alguien tiene que hacer, un periodista serio tiene que hacer esas investigaciones. Mientras no sea serio, entonces esto es un disparate. Esto cualquiera se mete, hackea documentos y cree que está haciendo un periodismo. Para mí no están haciendo un periodismo. Muy bien, Fernando. Muchísimas gracias y quedamos en deuda con la opinión pública porque conocer las tesis que ha defendido Mauricio Gándara alrededor de ¿cuántos años, doctor, que usted ha tenido? Desde el 20... Porque usted fue uno de los más jóvenes secretarios generales de administración presidencial. ¿A qué edad fue usted secretario de la administración 28 y vine al Congreso a los 26, pero déjeme decirle. Perdone, fue de José María Velasco. ¿Sí? El 26 de diciembre en el Comercio, el 27 de diciembre en el Universo, de 1963, en el Telégrafo de los mismos días de esa Navidad de fin de año.
en que como presidente de la Escuela de Derecho me opuse a la reunión de la OEA si no se incluía el tema de límites con el Perú en el tratamiento. ¿Sí? Todo eso me valió que más tarde me manden a la central, lo cual les agradecí mucho. De la Católica me mandan a la central. Muy bien. Gracias. ¿Qué le parece el próximo día viernes? Para promocionarle durante toda la semana. Con muchísimo gusto. Ya, Mauricio. Un abrazo. Gracias. Estamos buscando la verdad. No es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad. La libertad de expresión.